Continuamos, tenemos muchísima participación a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Muchísimas gracias por la sintonía y por esa necesidad que también ustedes expresan de que sean satisfechas sus dudas, despejadas. Maritza Chirinos nos dice por acá, Soluciones ISLR. Buenos días, soy docente jubilada del Ministerio de Educación. ¿Tengo que declarar rápidamente la respuesta para ella? Si está jubilada, no. Si está jubilada, no es necesario que declare. También nos dice por acá, denme un segundito que se me ha perdido la cosa por acá en el Twitter. A ver, tenemos por acá más arriba a Siempre Lucharé, que nos dice, ¿por qué el impuesto sobre la renta supera lo que realmente uno gana mensualmente? Es mi caso, pregunta alguien por acá. Caramba, sí, Está como mal complicado. Sí, pareciera estar mal calculado porque en ningún caso debería ser el impuesto sobre la renta mayor al ingreso de la persona. Para Realmente nada. no, la ley no, en ese supuesto la ley no va a permitir que sea así. Nos dice por acá hace más o menos unos 27 minutos Algemiro Padilla, los impuestos leyes son papel, no se cumplen para beneficio de la sociedad. Luis Salazar también nos dice, soluciones, impuestos sobre la renta, con la reforma tributaria se puede deducir el IVA, dice él. Bueno, fíjate, el IVA es un impuesto plurifásico y no acumulativo. Si él tiene una actividad económica en el cual él compra, esas compras llevan IVA y él las descuenta cuando vende, del mismo débito fiscal. Cuando él no las puede imputar a sus compras, el artículo 27, numeral tercero de la ley, le permite deducir el impuesto, siempre que tenga una actividad independiente o sea una empresa y no pueda aprovechar ese IVA contra la determinación del propio impuesto al valor agregado. Más preguntas por acá referentes a los jubilados y pensionados. Antonieta pregunta, pensionados que perciben de la administración pública y el seguro social y obtienen más de 1000 unidades tributarias, ¿declaran como no contribuyentes o deben pagar? No tienen ni siquiera que declarar. Ok. Rafael Ruiz dice por acá, ¿el impuesto sobre la renta que deben declarar los trabajadores es base al salario normal o el CENIAT pretende gravar todo? Una vez más la pregunta que creo que él mismo hacía anteriormente y ya fue aclarada esa inquietud. También Siempre Lucharé nos dice, ¿por qué el impuesto? Bueno, ya esta la comentamos. Muchos comentarios, por ejemplo el de Engers Villarroel que dice, buenos días, quisiera saber si se pueden incluir las deducciones los impuestos que pagamos en los comercios. No. Ahí las deducciones como son beneficios que la ley da, se interpretan restrictivamente y solamente son las que la ley otorga. Y es las que mencionábamos de educación, salud, de intereses de pago de vivienda y arrendamientos. Fuera de esa, la ley no va a permitir ninguna otra, aparte de las rebajas que comentaba Jesús. Lo que se nos quedaba justamente en el aire tras el segmento anterior, ¿de qué tipo de rebajas pueden gozar las personas naturales que residen en Venezuela a la hora de pagar el impuesto sobre la renta? Bueno, tienes los desgravámenes que ya te dijo y unas rebajas de impuestos, que son 10 unidades tributarias por el propio contribuyente, que terminan siendo 1.500 bolívares, y 10 unidades tributarias por cada carga de familia. Esas cargas de familia son o descendientes o ascendientes directos. Y esa rebaja se le hace al total de lo que la persona tiene que pagar. Exactamente. Es decir, si yo tengo que pagar 7.000 bolívares por mi impuesto, pero resulta ser que tengo 2 hijos, ¿son 10 unidades tributarias por cada hijo? Menor de 18 años. No, menor de 25. Menor de 25. Y que residan en el país. Ok, entonces ya tendría que pagar como unos 3.000 bolívares menos. Exactamente. Sí. Serían 4.000 al final. ¿Y eso se solicita al momento de ir a hacer la declaración o hay que hacerlo antes? No, eso está en la propia planilla de la declaración. Cuando tú entras en la página web, tú colocas tus ingresos por sueldos y salarios, te va a llevar a los desgravamen, escoges si es de gravamen detallado o de gravamen único y seguidamente te lleva a la página de las rebajas y la página de las retenciones, porque acuérdate que el patrono está obligado a retenerte sobre sueldos y salarios, retenerte una porción del impuesto que determinaste según tu ARI a principio de cada año. ¿Y cómo se calcula cuánto debemos pagar de impuestos sobre la renta? ¿Cómo se hace ese cálculo? Pues la ley prevé ciertas tarifas de acuerdo a los niveles de ingresos. Una vez que se declara tal cual, importante la aclaratoria de Jesús, de acuerdo a los niveles de renta, del enriquecimiento neto, de salario que has percibido, la ley ubica en una determinada escalafón y de acuerdo a ese escalafón se aplica una tarifa, un porcentaje, una alícuota, y esa alícuota multiplicada por el monto del enriquecimiento neto va a dar el monto del impuesto a pagar.
Poniendo un ejemplo sencillo, pues si una persona gana las 1.000 unidades tributarias de enriquecimiento neto o de salario, las 150.000 bolívares de salario, pues se le va a aplicar un 20 un 6%, que es la tarifa. Que es la tarifa para ese. La tarifa va desde el 6% hasta el 34%, la ubicas en el artículo 52 de la ley. Desde el 6% para quienes devenguen más de entre 1.000 y 1.500 unidades 1.500, tributarias, sí. y entiendo que 34% para quienes ya ganen más de 6.000 unidades tributarias. Hay muchas preguntas, de hecho nos dice por acá el equipo de producción que hay uno de nuestros compañeros que insiste en saber pues cuál es el monto o el valor de la unidad tributaria que se está tomando en cuenta, porque al parecer hay un debate por allí a nivel de la Asamblea Nacional sobre lo que debería ser el valor de la unidad tributaria para declarar. No, la ley es clara y el Código Orgánico Tributario también es claro en qué es la unidad tributaria vigente para el ejercicio fiscal que está declarando, en este caso 150. 150 unidades tributarias. Que hay un desfase, valor de la unidad tributaria. Exacto, que hay un desfase con la realidad que nosotros advertimos como Asociación Venezolana de Derecho Tributario cuando se reformó el Código Orgánico Tributario en el año 2001, que dijimos, mira, hay un desfase, porque debería ser la unidad tributaria que se ajuste en los primeros meses del año, que es la que recoge la inflación del año anterior, del año que se va a declarar. Que es la que, exacto, ahorita tienes un desfase porque vas a declarar con 150 bolívares por unidad tributaria, que es el valor que se fijó en febrero del año pasado, que recoge la inflación del 2014. Entonces abogado, un desfase. Puntualmente, nos dimos cuenta que sí tenemos que declarar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la empresa a solicitar en principio nuestra planillita ARC. Correcto. Si somos empleados de alguna organización. ¿Qué contiene esa planilla? ¿Por qué es tan importante? No, básicamente lo que contiene son los detalles de los montos pagados y los montos retenidos y enterados al CENIAT. Y esos montos retenidos y enterados al CENIAT se toma como un anticipo del pago de impuesto a la renta. Es decir, el monto que refleja el certificado de retención ya es un monto que se debe deducir o restar al monto de impuesto que debo pagar al final del ejercicio. Tengo mi planilla en mano. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora, la declaración es totalmente electrónica, se hace en el portal de CENIAT, se ingresan al portal de CENIAT toda la información necesaria, el monto de ingresos, las rebajas, como decía Jesús, ya están incorporadas al sistema, pues es parte de la información fiscal del contribuyente, y el mismo sistema va a hacer la determinación automática de acuerdo a la información que nosotros suministramos. ¿Es fácil eso de hacer en el portal del CENIAT? Muy amigable. Para una persona natural que depende de sueldos y salarios es muy sencillo, porque como dice Iván, le agrega. Para una persona que, digamos, está en una actividad profesional, obviamente debería de tener un contador o un especialista que le determine sus gastos, cuáles gastos puede deducir, ¿ok? Y luego entrar a los desgravámenes y todo, y hacer su contabilidad, pues, porque tiene que tener todo en orden a la hora de una fiscalización y control. ¿Y el mismo portal arroja cuál es el monto que se tiene que pagar? Sí. ¿Cómo se paga? ¿Se puede pagar por allí mismo? ¿Hay que ir a algún banco? ¿Se puede ir directamente a alguna oficina del CENIAT? Hoy día es muy amigable. El mismo portal permite, y sobre todo las páginas de los propios bancos, permiten pagar el impuesto sobre la renta personal. ¿Se debe pagar todo de una sola vez? No, a los efectos de personas naturales se puede pagar hasta en 3 porciones. Dividido en 3 el monto a pagar, que resulte a pagar en 3 porciones. Y las páginas web de los bancos principales tienen la opción, una vez que uno introduce su cédula de identidad, va a arrojar los montos de impuesto en la página del propio banco y simplemente seleccionar el monto a pagar y se puede transferir automáticamente de la página personal del banco.